porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces, Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas. Pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. La salvación del justo es el Señor. Todos. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios. Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Todos. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor, que en Él confía y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. Todos. La salvación del justo es el Señor. Apártate de el mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente, porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. En cambio, a los injustos los borrará de la tierra para siempre. Todos. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios los salva de los hombres malvados. Todos. La salvación del justo es el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración,
igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que se les quite el esposo y entonces sí ayunarán. Le dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y el vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se retira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conserva el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, tierra buena. Hoy la palabra de Dios nos invita a practicar el ayuno. En muchas ocasiones descuidamos el ayuno, la abstinencia, descuidamos la moderación de nuestro cuerpo y le damos rienda suelta a Él. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de practicar este ejercicio espiritual, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es viernes 4 del mes de septiembre. Quiero saludar a cada uno de ustedes en medio de la distancia, en medio de la cuarentena. Me alegra mucho poder llegar hasta su hogar, me alegra mucho poder llegar hasta su familia. Me alegra mucho que podamos compartir el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. En este día que el Señor nos regala, vamos a hablar un poquito acerca del ayuno. Ustedes y yo hemos escuchado en muchas ocasiones que debemos practicar un ejercicio espiritual que llamamos ayuno. Pero resulta que en el tiempo de Jesucristo también se practicaba y habían personas que eran showceras. Ahorita vamos a ver los shows o los teatros que hacían. Y esos shows era que todo el mundo se tenía que dar cuenta que estaban ayunando. Que tenían que decirle a todos: yo sí ayuno, yo sí ayuno. Y Jesús dice: así no es el ayuno. Y entonces vamos a ver con la palabra de Dios cómo el Señor nos muestra el ayuno. Cómo en el Antiguo Testamento también se practicaba un poco el ayuno. Como señal de arrepentimiento, como señal de penitencia, como señal de que pequé, de que fallé y quiero reconciliarme con Dios.
siempre hay un motivo para practicar el ayuno. Una cosa es practicar el ayuno como ejercicio espiritual y otra cosa es practicar una dieta para enflacar. Hay personas que practican la dieta para enflacar, para rebajar esos cauchitos, eso demás, y dicen, eso es un ayuno. No. El ayuno es un ejercicio espiritual que usted hace con un fin en el crecimiento espiritual para fortalecer su vida, para pedirle perdón a Dios con un motivo espiritual. Y la dieta, el abstenerme de comer, no es un ayuno, es para ser bello, para ser bella hay que ver estrellas. Entonces hoy la palabra de Dios nos muestra que existen personas que practican la dieta y creen que es ayuno. Y hay otras personas que practican el ayuno. Padre, yo tengo que practicar el ayuno. Si usted está en condiciones, debe hacerlo. Les recuerdo que la iglesia a los niños pequeños no les obliga a practicar el ayuno, la abstinencia de comida. Que la iglesia no obliga a las personas de la tercera edad a practicar el ayuno. El ayuno es un crecimiento espiritual para tener vino nuevo en odres nuevos, para tener fuerza espiritual, para dejar el pecado, para dejar el vicio, para dejar lo malo que pueda haber en nosotros. Y entonces ustedes y yo debemos practicarlo. En muchas ocasiones se nos ha dicho, ayuna del celular, ayuna del televisor, ayuna de esto, ayuna de aquello. Eso es necesario, pero también la abstinencia en el comer es necesario. Y otra cosita que quiero aclarar. Padre, el ayuno es dejar de comer todo el día para ver si me desmayo y me caigo o me enfermo. Vamos a tener mucho cuidado a la hora de practicar el ayuno. La primera comida se llama desayuno. La primera comida es necesaria para el cuerpo. Ustedes y yo no podemos hacerle daño a nuestro cuerpo. No podemos hacernos daño a nosotros dejando el día completo, 2 días, 3 días sin comer. Debemos practicar una comida necesariamente, la primera, que es el desayuno. Luego el almuerzo se disminuye en gran cantidad y la cena se disminuye en mayor cantidad. Eso es un ejercicio del ayuno. La persona que deja de comer durante un día completo, 2 días, la persona que deja de comer por completo puede hacer daño a su salud, gastritis, puede hacer daño a su salud, alguna enfermedad, una úlcera, puede desmayarse. Entonces debe tener mucho cuidado a la hora de practicar el ayuno. Entonces la gente cree que el ayuno es dejar de comer del todo y ya, no comí nada hoy, mañana y pasado. No, debemos tener mucho cuidado porque si el ayuno nos va a dañar la salud, ¿cómo vamos a servir al Señor? ¿Cómo vamos a practicar la vida espiritual? ¿Cómo vamos a llevar la palabra de Dios? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en este día acerca del ayuno. Por eso te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 33 y siguiente. Repito, San Lucas, capítulo 5, versículo 33 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. San Lucas capítulo 5 versículo 33. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos en cambio comen y beben? Los fariseos, los escribas, los discípulos de Juan practicaban el ayuno. Y un día se acercaron a Jesús a reclamarle. Miren, hoy día esos fariseos, esos escribas, son las personas que critican a los católicos porque no ayunamos. Hay personas que lo hacen. O una persona que ayuna no puede estar pendiente de criticar al otro porque no ayune. Hay personas que andan metiéndose en la vida del otro para que haga lo que él hace. Hay personas que practican
una obra de misericordia, una obra de caridad, un ejercicio espiritual y quiere que el otro lo haga de forma obligatoria. Y entonces Jesús da una aclaración. Pero yo quiero que antes ustedes y yo vayamos a las Sagradas Escrituras y observemos cuál era el ayuno de los escribas y de los fariseos, cómo practicaban un ayuno. Y vamos a ver cómo es el ayuno que Cristo nos enseña, cómo es el ayuno que en el Antiguo Testamento se nos muestra. Vamos a ver, pues, vamos a observar el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 16. Vamos a abrir la Biblia todos, y vamos a buscar Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo desde el 16, para que ustedes y yo veamos cuál era el ayuno que practicaban los escribas y los fariseos, qué eran lo que querían que hicieran los discípulos de Jesús. Miren, oído al tambor. Cuando ustedes ayunen, dice el Señor, no pongan caras tristes como lo hacen los hipócritas. El ayuno que practicaban, la obra de misericordia que practicaban, el ejercicio espiritual que practicaban los fariseos, los escribas, en primer lugar era colocar una cara de pocos amigos, triste, acongojado, decaído, nadie me quiere, todos me odian, nadie me acepta, una cara que causaba tristeza. Y creían que el ayuno era simplemente una caras tristes, que desfiguran su rostro para que la gente note que están ayunando. ¿Cuál es el peligro del ayuno? Que ustedes y yo queramos comunicarle a todos, decirle a todos que estamos ayunando. Y lo primero que vamos a cambiar es nuestra cara, es nuestro rostro. La gente se tiene que dar cuenta que yo estoy ayunando. Entonces yo voy a andar triste. ¿Va a comer? No, no voy a comer. ¿Por qué no va a comer? Porque estoy haciendo ayuno. Y entonces la gente va a decir, este está ayunando. Este sí es lo maximito, ayuna. O andar proclamando y diciendo por todos lados, yo sí ayuno, yo no como, yo sí ayuno, yo sí hago ayuno, yo sí hago ayuno. Yo sí soy bueno, yo sí hago ayuno. Entonces Jesús dice, no. El ayuno de los hipócritas es aquel que se proclama, que se anuncia, que se dice, que se habla, que se muestra. Ustedes y yo debemos practicar el ayuno. Pero el ayuno no debemos reflejarlo primero en el rostro. Oigan, para que la gente desfiguran la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lava tu rostro. Hasta dejaban de bañarse, andaban mal. No, perfúmate la cabeza y lava tu rostro. Anda sonriente. Es lo que dice Jesús en el Evangelio. ¿Por qué ayunan? Porque tienen al novio. ¿Por qué dejan de ayunar? Porque tienen al novio. Cuando no esté el novio, entonces van a ayunar. Pero no van a descuidar su apariencia, su rostro. Oigan, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El ayuno tiene una recompensa de Dios. El ayuno tiene un premio de Dios. Y cuando ustedes y yo lo hagamos, debemos hacerlo por Dios. Por eso no es ayuno hacer dieta, no. Hacer dieta es recibir un premio para tener una figura delgada. Hacer ayuno es recibir un premio de parte de Dios, una abstinencia. Me abstengo de esta comida, me abstengo de esto para obtener un premio, un crecimiento espiritual. Ahora, vamos a ver en el Antiguo Testamento cuál era el ayuno que Dios quería, o una forma también de practicar el ayuno. Ya sabemos que ayuno es abstenerme de algún alimento, almuerzo, abstenerme de la cena, comer muy poco, por Dios, por las cosas de Dios, para crecer espiritualmente, para pensar, para orar, para leer la palabra de Dios. La gente dice, voy a ayunar por ayunar. No, la iglesia recomienda el ayuno, sí,
pero es para un crecimiento espiritual, no para decirle a todo el mundo estoy ayunando, no, no para colocar una cara triste, no, es para un crecimiento. Dios te va a premiar. Miren el ayuno en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 58, versículo 6, vamos a leerlo todos, vamos a buscar en la Biblia. El libro de Isaías capítulo 58, versículo 6, nos muestra cuál es el ayuno que Dios quiere, o diferentes formas de practicar el ayuno también. Oído al tambor, paren la oreja. Vamos a escribirlo en los comentarios. Isaías, capítulo 58, versículo 6 y siguiente. Ese es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Que suelte las cadenas injustas. Luego, que desate los lazos del yugo. Que dejes en libertad a los oprimidos y rompa todos los yugos. El ayuno, según la Biblia, es que ustedes y yo pensemos en la otra persona. Que ustedes y yo no nos creamos grandes opresores, que no nos creamos caciques, que no nos creamos los jefes. Repito, suelten las cadenas injustas, no a la injusticia. Injusticia es darle a Dios lo que es de Dios y a los hombres lo que es de los hombres. A Dios lo que es de Dios y al César lo del César. Que desate los lazos del yugo. Que desate las amarras, que usted pueda convivir con el otro. ¿Recuerdan el evangelio de ayer? No hagas a otro lo que no quieren que te hagan. Que dejes en libertad a los oprimidos, que no podemos colocar a las personas obligadas, no podemos colocar presos, no podemos tener esclavos, y que rompa todos los yugos. Versículo 7. Que compartas tu pan con el hambriento. Repito, que compartas tu pan con el hambriento. El día en que usted ayune, en que deje de comer esa comidita fuerte que se iba a comer, va y se la reparte a un pobre. Ese es mi pan, yo dejo de comer por darle a una persona. Que compartas tu pan, lo que usted se va a comer, lo que es tuyo, con alguien quien tiene hambre. Que usted diga, Señor, yo reconozco que tengo todo. Hay personas que no tienen nada. Y no diga, baile, socorre, Señor, sino que usted diga, de lo que usted me ha dado, yo le voy a dar a las personas hambrientas. Que compartas tu pan con el pobre. Y albergues a los pobres sin techo. Y ayudes a las personas necesitadas que no tienen techo, que no tienen dónde dormir. Es fácil decirle a una persona, vaya, duerma, acuéstese. Pero que ustedes y yo le demos ayuda a una persona para que pueda dormir, para que pueda vivir. Padre, pero es que llegó a mi casa, yo no lo voy a meter en mi casa. ¿Y acaso no le puede pagar una residencia? ¿No le puede ayudar con una noche para que descanse en una cama, en un hotel, para que pueda estar cómodo? Ustedes y yo decimos, no metemos a esa gente en la casa. No pueden robar, no pueden hacer daño. Pero usted no le puede ayudar, aunque sea ayudar una noche para que se asee, para que se bañe en un lugar cómodo. Oiga, cubrir al que veas desnudo y despreocuparte de tu propia carne. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el ayuno es de comida, claro que sí. Compartir lo que yo voy a comer con un pobre. No es decir, hoy yo no voy a comer, no voy a hacer comida. No, ayuno es que usted tenga la comida y diga, hoy no me la voy a comer. O mejor dicho, voy a compartir esta comida con un pobre. Eso es ayuno. Ayuno es que usted vea a una persona sin techo, sin hogar y le alivie las penas y le ayude. Si puedes ayudar con una casa, hazlo. Si no puedes, una habitación donde se pueda pasar la noche. Ayuno también es, oigan, que usted vaya a su closet y diga, uy, yo sí tengo ropa. Hoy voy a sacar
de la ropa que tengo alguito, aunque me cueste, y se la voy a compartir. Oye, las cosas que a mí me gustan, las cosas que a mí me agradan, las cosas que yo me he llenado, y la voy a compartir con una persona necesitada, con una persona que no tiene. Decía un santo, y siempre se lo recuerdo: la ropa que esté en tu closet y no uses, le pertenece a los pobres. No seas ladrón, devuélvesela. La ropa que esté en tu closet y no uses, le pertenece a los pobres. No seas ladrón, devuélvesela. Que compartas con el desnudo, con el que no tiene, eso es ayuno. Entonces los escribas y los fariseos tenían un mal concepto de ayuno. Los escribas y los fariseos tenían el concepto del versículo 5, ahí mismo, Isaías 58:5. ¿Qué hacían? ¿Este es acaso el ayuno que yo amo en el día en el que el hombre se aflige a sí mismo, que dobla la cabeza como un junco, que tiende sobre sí el cilicio y la ceniza? ¿Acaso llaman a eso ayuno aceptable? Que andaban tristes, que andaban deprimidos, andaban encorvados. Nadie me quiere, todos me odian, todos me rechazan, yo soy la víctima. Ay, sí, ese es el ayuno que practicaba. Cuando fueron a Jesús a decirle: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras que lo de los fariseos, lo de Juan, sí ayunamos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrán días en que se les quitará el esposo, entonces sí ayunarán. Y Jesús le da un ejemplo, les muestra, le dice: en una boda hay amigos del esposo, y los amigos del esposo, que eran más de 10, eran los encargados de la boda. Faltaba el vino, los amigos del esposo. Faltaba comida, los amigos del esposo. El esposo no se podía preocupar de otra cosa sino de su esposa, de más nada. Lo que hiciera falta, estaban los amigos del esposo. Y entonces tú dices, cuando hay una boda y está el esposo, ¿acaso los que están encargados de la comida, de la alimentación, de todo el protocolo de la boda, van a ayunar? ¿Acaso no necesitan fuerza? ¿Acaso no están pendientes del esposo? ¿Acaso van a dejar de comer? Pues no, cuando el esposo no esté, vendrán días en que sí van a ayunar. ¿Qué significa? Que ustedes y yo, cristianos, necesitamos en la vida vivir con el esposo y sin el esposo. Con Cristo estaremos siempre, pero llegarán momentos en que el esposo no esté, en que ustedes y yo estemos pasando por una dificultad, por un pecado, por un problema, y necesariamente nos sirvamos del ayuno para salir de ese pecado, para salir de ese problema. Vamos a la oración, vamos a la lectura de la palabra de Dios. Estamos con el esposo, estamos con el Señor, estamos con Cristo. No te preocupes de la comida cuando estés en oración, no te preocupes de la comida, no te preocupes de otra cosa cuando estés con el esposo, solamente preocúpate de Cristo, porque es que hay personas que cuando van a la oración se acuerdan de todas las cosas por hacer, que cuando van a la lectura de la palabra de Dios se acuerdan de todas las cosas por hacer. Tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que llevar a los niños, tengo que trabajar, tengo que hacer de todo. No vive en el momento. Y entonces Jesús le dice a los fariseos, a los escribas: cuando el esposo está, las demás cosas tienen que desaparecer. Las demás cosas tienen que dejarse de lado. El ayuno es para cuando el esposo no esté, cuando Cristo no esté, cuando usted se sienta solo, deprimido, angustiado, en un pecado. Entonces el ayuno te va a ayudar a crecer espiritualmente. ¿Estás triste? ¿Estás decaído? ¿Estás sintiéndote mal? ¿Estás pasando por un mal momento? Vamos a hacer ayuno. Agarré mi comida, comí en la mañana, preparé un buen almuerzo, preparé una buena cena y me fui por allá a un lugar donde están los pobres, los homeless, la gente sin casa, los mendigos. Y llego allá y les digo: venga para que coman.
Y entonces usted que estaba triste en su casa, usted que estaba angustiado, tienes comida. Hay personas tan pobres, que no tienen nada de comer. Es ahí donde usted dice, bendito sea Dios por la comida que tengo. Gracias, Señor. Cuando usted tenga una tristeza, una angustia, se sienta solo y desamparado, vaya a su closet y agarre la ropita y vaya donde los pobres o una casa pobre y diga, voy a repartir esta ropita. Y cuando usted se dé cuenta que esa gente anda con la ropa sucia, anda con la ropa rota, anda sin ropa, usted va a decir, Señor, gracias porque tengo ropa. Cuando usted no sepa qué hacer en su casa porque es grande, no sepa qué hacer en su casa y esté aburrido, no sepa, vaya, visite a un pobre y se va a dar cuenta que hay pobres que no tienen ni siquiera techo donde vivir y usted va a decir, Señor, gracias por mi casa. A nosotros los seres humanos nos falta estar con Cristo y para estar con el esposo a veces nos toca practicar el ayuno, a veces nos toca practicar las obras de misericordia para darnos cuenta de que hay personas necesitadas. Por eso Jesús llegó a decir, a vino nuevo, odres nuevos. Usted quiere ser una persona nueva, vaya a practicar la misericordia, el ayuno con la caridad y usted va a tener un vino nuevo, odres nuevos. Si no, usted siempre va a tener el mismo vino viejo, el mismo vino añejo. Usted siempre va a tener lo mismo. Empiece a practicar la caridad para que le dé sabor. El vino era para darle sabor. El vino era para dar la alegría en el matrimonio. El vino nuevo representa las cosas nuevas que hagamos en la caridad, las cosas nuevas que hagamos en el ayuno, las cosas nuevas que hagamos por el otro. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.